Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Cátedra Ordesa su invitación a estar en este octavo Simposio Internacional Digital de Early Nutrition y Reprogramming en la salud y la enfermedad. Dentro de la mesa de obesidad y nutrición durante los primeros 1000 días, yo voy a presentarles los resultados de una revisión sistemática que publicamos recientemente, Baby Led Winning, qué papel juega en el riesgo de obesidad durante los primeros años. Como les decía, lo hemos publicado en una revista de alto impacto, muy recientemente en el Nutrients, el grupo de nutrición clínica de Santiago de Compostela. Bueno, la obesidad en los niños es una de las pandemias del siglo XXI. El sobrepeso y la obesidad está aumentando su prevalencia en todos los países, en todas las edades y en todos los grupos sociales, de tal manera que en las últimas 4 décadas se ha incrementado dramáticamente, multiplicando por 4 prácticamente su prevalencia. En la Unión Europea, 1 de cada 3 niños a los 11 años presentan sobrepeso u obesidad. Esto es de gran interés, en primer lugar, porque el niño con sobrepeso tiene un riesgo incrementado en convertirse en un adulto con sobrepeso. Este aumento es mayor a medida que la prevalencia de sobrepeso y obesidad se presenta en una edad más tardía, y además el niño con sobrepeso y obesidad presenta también un riesgo más elevado de sufrir comorbilidades respiratorias, metabólicas o de enfermedades cardiovasculares. No podemos dejar de destacar aquí, dentro de las comorbilidades del sobrepeso y la obesidad, las alteraciones psicoemocionales y psicosociales y las alteraciones nutricionales. Curiosamente, los niños con sobrepeso y obesidad tienen también déficits nutricionales condicionados por las malas dietas y condicionados muchas veces porque la grasa corporal, en el caso, por ejemplo, de la vitamina D, actúa atrapando esta vitamina e impidiendo su funcionamiento. En Europa, como pueden ver en los mapas, existe un aumento de la prevalencia con un gradiente norte-sur, siendo los países del sur de Europa, los países con unas dietas tradicionales saludables, como la mediterránea y la atlántica, las que presentan una mayor prevalencia de sobrepeso o obesidad en la edad pediátrica. Esto es así probablemente por la falta de adherencia o por la pérdida de adherencia de las jóvenes generaciones a las dietas tradicionales. La obesidad y el sobrepeso es el resultado de la interacción entre genes y ambiente, pero los factores ambientales juegan sin ninguna duda un papel fundamental en el aumento de su prevalencia en los últimos años. Factores ambientales como son los patrones alimentarios o la disminución de la actividad física y el aumento de la inactividad, fundamentalmente la inactividad ligada a las pantallas. Existen periodos críticos para el desarrollo del sobrepeso y la obesidad, como son los primeros 1000 días de vida, como puede ser el momento del rebote adiposo, que como conocen ustedes se produce alrededor del 5º o 6º año, o la adolescencia. En relación con los primeros 1000 días de vida, es un periodo que va desde el momento de la fecundación hasta el final del 2º año, y es una ventana de oportunidad para establecer estrategias preventivas contra el sobrepeso y la obesidad en edades más tardías. Estos primeros 1000 días de vida incluyen el periodo de la alimentación complementaria, que se iniciaría alrededor del 6º mes. Con respecto a la alimentación complementaria, todavía estamos estableciendo estrategias, recomendaciones, y recientemente, en el 2017, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, el Comité de Nutrición, publicó un paper de posicionamiento con respecto a este momento de introducción de sólidos y líquidos distintos de la leche de mujer o distintos de la leche de fórmula. La pregunta es, ¿cuándo introducir la alimentación complementaria? ¿Qué introducir o cómo? La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva en los niños durante los primeros 6 meses de vida. En cualquier caso, no debería ser introducida alimentos distintos de la leche de mujer o de la leche de fórmula antes de los 4 meses, pero tampoco debería ser retrasada su introducción después de los 6 meses. En cuanto a qué introducir, con respecto a los alimentos alergénicos o alimentos con potencial alergénico, deben ser introducidos
y en cualquier momento después de los 4 meses. El gluten puede ser introducido entre los 4 y los 12 meses con la recomendación de que el consumo de grandes cantidades debe retrasarse o debe ser evitado durante las primeras semanas de introducción del gluten. Durante este periodo de alimentación complementaria debemos dar carne o alimentos fortificados en hierro. Todos los niños deberían recibir alimentación complementaria rica en hierro y el azúcar y la sal no debe ser adicionado durante el periodo de alimentación complementaria. La otra pregunta, que es sobre la que vamos a versar la charla de hoy, es ¿cómo? El tradicional comida con cuchara o el estándar del desteto de alimentación complementaria, que es el aplastado o el esmagado o el triturado usando una cuchara, al baby led weaning, es decir, al destete autogestionado. ¿Qué es el baby led weaning? Pues es cuando se ofrece una variedad de alimentos completos y que el niño va a autoseleccionar y además va a autoadministrar. Las primeras referencias con respecto a este baby led weaning las hizo Rappel en el 2005, de tal manera que podría parecer que el baby led weaning favorecería el control del apetito y además llevaría a unos más altos niveles de saciedad, ayudando también al control, por tanto, de la saciedad y de la ingesta y protegiendo frente al sobrepeso en edades más tardías. Sin embargo, los resultados, como vamos a ver en las distintas publicaciones, son controvertidos. A nivel popular, el baby led weaning va aumentando su popularidad, va aumentando su práctica, pero hay poca evidencia de alta calidad. Las principales preocupaciones con respecto al baby led weaning es el riesgo de no ingerir bastante energía o bastantes nutrientes, fundamentalmente el hierro o el zinc, así como el riesgo de atragantamiento, de sofocación. Hay métodos complementarios o similares al baby led weaning, como es el BLIS, que es la autogestión de la introducción de sólidos. Es una forma modificada de baby led weaning que lo que hace es ofrecer alimentos densos en energías y ricos en hierro y evitar también alimentos con alto riesgo de atragantamiento o de sofocación. En esta revisión sistemática se realizó siguiendo las guías Prisma, digamos los ítems de las publicaciones más interesantes de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Fue registrado en el Registro Prospectivo Internacional de Revisiones Sistemáticas, Próspero, y la pregunta de revisión fue: ¿es el baby led weaning o disminuye el baby led weaning el riesgo de obesidad en niños? Se aplicaron los criterios PICOS para la inclusión de los estudios. La población eran lactantes y niños sin limitación de edad. La intervención sería el baby led weaning. La comparación sería el estándar o la alimentación con cuchara. Los objetivos que en las publicaciones dispusiéramos de datos de peso o de índice de masa corporal y de prevalencia de sobrepeso o de obesidad. Y el tipo de estudio fueron ensayos clínicos controlados y estudios observacionales. La literatura investigada fue a través de PubMed, de Web of Science, ENVAS y de Cochrane en marzo de 2021. Los criterios de inclusión: ensayos clínicos randomizados, estudios observacionales que compararan peso o índice de masa corporal en niños alimentados con baby led weaning y en niños alimentados con cuchara, que serían el control de cualquier edad, publicados en inglés o en español desde el 2000 hasta el 2021. Se emplearon como criterios de exclusión el que fueran revisiones, el que fueran guías de práctica clínica, cartas, comentarios o libros. Se eliminaron también todos aquellos que no hacían referencia al peso del niño o al índice de masa corporal como objetivo, y aquellos de los que no se dispusiera el texto completo. En cuanto al diagrama de flujo del prisma de la investigación, obtuvimos 917 estudios. Después de eliminar duplicados, nos quedamos con 747 estudios, en donde, una vez evaluado el ASTRA, se eliminaron 735 y analizamos
12 estudios a texto completo. Los extras fueron eliminados bien porque en 655, porque no disponíamos del grupo de edad de niños, porque no se disponían datos de baby led weaning o de peso, 52 porque eran revisiones o comentarios, 15 porque no eran en humanos y 13 porque no eran en inglés o en español. De los 12 que analizamos el texto completo, se eliminaron 4 de acuerdo a los criterios de exclusión y, por tanto, nos quedamos tan solo con 8 estudios, 2 ensayos clínicos randomizados y 6 estudios observacionales. Todo este flujo, todo este diagrama de flujo fue realizado por 2 examinadoras independientes y las discrepancias fueron arbitradas por otros 2 investigadores. En cuanto a los resultados, de los 8 estudios incluidos, 2 eran ensayos clínicos y 6 estudios observacionales, 4 transversales, 1 longitudinal y otro que incluía una muestra transversal y otra muestra longitudinal. Todas las publicaciones se situaban entre 2011 y 2020 y los datos y los niños habían sido reclutados desde junio de 2006 hasta febrero de 2018. 4 procedían del Reino Unido, 2 de Nueva Zelanda y 2 de Turquía. La edad de los niños incluía desde el nacimiento hasta los 78 meses y el número total de participantes fue de 2.875 niños. 486 formaban parte de los ensayos clínicos randomizados. Disponíamos de 2.120 cuestionarios online. Y en cuanto al tipo de alimentación, 1.430 niños habían sido alimentados por baby led weaning, 339 por baby led weaning parcial, es decir, baby led weaning y alimentación por cuchara, y 1.445 por la alimentación estándar o la alimentación por cuchara tradicional. En cuanto al sesgo de los estudios, toda la revisión sistemática tenía un riesgo de sesgo moderado a alto. Para los RCTs aplicamos la herramienta ROP2. Como pueden ver, de los 2 RCTs, tanto el de Dogan como el de Taylor, el de Dogan tenía un riesgo de sesgo moderado, fundamentalmente debido a que no encontrábamos el preregistro del ensayo. El de Taylor, el riesgo era elevado, fundamentalmente porque no describían durante el estudio por qué se habían perdido las muestras o por qué se habían perdido algún dato. En cuanto a la evaluación de los estudios observacionales, aplicamos la herramienta Robbins 1. 3 de los estudios, el de Food del 2018, el de Brown y Lee del 2015, que es el longitudinal de Brown y Lee, y el de Thompson y Pitcher de 2012, tenían un riesgo de sesgo elevado. También fundamentalmente porque no había un preregistro de los estudios y porque no se explicaban bien o no se analizaban las variables de confusión. Pudimos ver en los resultados que la variación fue considerable entre los distintos estudios, por lo que es difícil establecer recomendaciones. Los resultados de los estudios observacionales pueden estar influenciados por múltiples factores y, por tanto, debemos interpretarlos con cautela. Y no podemos olvidar, en cualquier caso, que esta revisión sistemática es tan solo de 8 estudios y que el riesgo de sesgos en todos ellos varía de moderado a alto. El estudio de Dogan, que es el más reciente ensayo clínico randomizado, se hizo en 280 niños alimentados con lactancia materna. Incluía como criterio de inclusión la lactancia materna. 142 se alimentaron con baby led weaning, con el BLIS, es decir, con esta alimentación modificada del baby led weaning en el que aportamos alimentos ricos en hierro y alimentos ricos en energía y que no supongan un importante riesgo de sofocación. Las familias fueron educadas para este tipo de alimentación hasta que el niño tenía 11 meses. Fueron entrenadas durante reuniones y se les hizo 6 visitas a casa. Los niños fueron estudiados desde los 5 o 6 meses hasta los 12 meses. El estudio de Taylor de 2017 incluye a 206 mujeres en el periodo final de la gestación. También los niños son alimentados con el BLIS y fueron educados hasta los 9 meses de edad
y además de la visita pediátrica en la que se le explicaba la técnica, hubo contactos adicionales, 6 cara a cara y 2 telefónicamente. Al mismo tiempo que las 206 mujeres de lactancia en el periodo final de la gestación, cuyos niños fueron analizados a los 12 meses, 166 niños, 88 con baby led weaning y 72 con alimentación tradicional, fueron también analizados a los 24 meses. En el de Dogan podemos ver cómo los niños a los 12 meses, los niños alimentados con cuchara tenían más peso que los niños alimentados con baby led weaning de una manera significativa. Además, los niños alimentados con baby led weaning no tenían sobrepeso a los 12 meses de edad, de la misma manera que los niños controles, los niños alimentados con cuchara, no tenían bajo peso a los 12 meses, mientras que se presentaba en un 2% de los niños alimentados con baby led weaning. En el estudio de Taylor podemos ver que no hay diferencias significativas en el Z-score de índice de masa corporal entre baby led weaning y los niños controles a los 12 meses ni a los 24 meses. Sin embargo, sí que es cierto que hay un riesgo más elevado de sobrepeso en los niños alimentados con baby led weaning a los 12 meses, 2,5 veces más riesgo, y a los 24 meses 1,8 veces más riesgo que los niños alimentados con cuchara. Sin embargo, estas diferencias no eran significativas. ¿Por qué? ¿Por qué vemos resultados diversos o distintos entre Dogan y Taylor? Probablemente porque hay otros muchos factores que pueden influir en la ganancia de peso. Por un lado, el tipo de leche con la que se alimentan, que se continúa durante el periodo de alimentación complementaria y que sigue siendo el alimento principal durante este periodo, la ingesta de energía, la propia autorregulación de la ingesta o variables demográficas o variables como el peso de la madre, la ganancia de peso en el embarazo o la propia velocidad de ganancia de peso. En el caso de Taylor no se incluyó la lactancia materna como criterio de inclusión y además los periodos de seguimiento son distintos. Dogan hasta los 12 meses y Taylor hasta los 24 meses. En relación a los resultados de los estudios observacionales, la realidad es que estudios previos a Dogan y a Taylor presentan resultados más similares a los de Taylor que a los de Dogan. Así, Townsend y Pitcher, en 2012, en el Reino Unido, en un estudio transversal, observacional, que incluía 155 padres, 92 de niños con baby led weaning y 63 con alimentación estándar o por cuchara, a través de cuestionarios online, e incluían a los niños hasta los 78 meses, con lo cual englobaban el periodo de rebote adiposo, un periodo importante al ser también un factor de riesgo de adiposidad o de aumento de adiposidad y además al ser una ventana de oportunidad para la intervención. Estos niños, por tanto, se incluyen desde los 20 meses hasta los 78 y los datos se recogen a través de encuesta, tanto las variables antropométricas como el método de baby led weaning. Los niños alimentados con baby led weaning tenían más bajo BMI, más bajo percentil de BMI que los niños alimentados por cuchara y además tenían un menor porcentaje de obesidad. En el baby led weaning, 1,6% de los niños presentaban obesidad frente al 12,7% de los de cuchara. Y contrariamente presentaban más bajo peso, un 4,8% frente a un 0% de los niños alimentados por cuchara. Otros ejemplos con resultados similares es el de Brown y Lee en el 2015, que es el estudio longitudinal en 298 niños, que provenían ya de un estudio previo que describiremos después, que era un estudio transversal. Son niños de 18 a 24 meses, también autorreportados, y en donde el baby led weaning es aceptado como que ingieren menos del 10% de la alimentación por cuchara o por purés. Veíamos que los niños que se alimentaban por cuchara o por purés pesaban más a los 18 y 24 meses que los niños de baby led weaning. Además presentaban los de baby led weaning menos sobrepeso y presentaban más bajo peso que los niños alimentados por cuchara.
En el estudio de Kraman, de Turquía, es otro estudio observacional en 485 madres de niños a los 6 y a los 24 meses que también reportaban las variables antropométricas, pero que sin embargo no definían bien cómo era el baby led weaning. Se observa menos sobrepeso en los niños que ellos describían que habían hecho una alimentación complementaria con baby led weaning, un 5,1% frente a casi el 15% en los alimentados por cuchara. Además del método de alimentación, hay probablemente otros muchos factores que pueden influir el peso ganado en un niño. La velocidad de ganancia de peso, pero también el tipo de alimentación, el tipo de leche. Así Jones en 2019 en el Reino Unido, teniendo en cuenta el tipo de leche con la que se alimenta, analiza niños de 3 a 12 meses a los que mide, hace una medición y los vuelve a medir 16 semanas más tarde. Esa primera medición sería el estudio transversal y el seguimiento 16 semanas después, el estudio longitudinal. Con respecto a la alimentación, incluye como baby led weaning a aquellos que solo tomaban baby led weaning o lo hacían muy a menudo. Podemos ver cómo en este estudio los niños alimentados con alimentación con cuchara y fórmula simultáneamente eran más pesados que aquellos que recibían lactancia materna. Es decir, parecía que la lactancia materna pudiera prevenir el aumento de peso en aquellos niños alimentados por cuchara. Sin embargo, no se veían diferencias significativas en la Z-score del peso para la edad en los niños baby led weaning en función del tipo de alimentación de leche ingerida. Más bajos incrementos también en la Z-score de peso para la talla o la Z-score de índice de masa corporal en el baby led weaning, pero no estadísticamente significativo. No otros hallazgos en el resto de estudios observacionales. El de Food del 2018 de Nueva Zelanda, que es un estudio observacional en 876 padres, 155 los niños alimentados con baby led weaning, 93 parcial y 628 con cuchara. Podemos ver que no hay diferencias en el Z-score del peso para la talla entre aquellos que se alimentaron por completo con baby led weaning y aquellos que se alimentaron con cuchara a los 6-8 meses. Los datos fueron recogidos, las variables antropométricas, por un profesional sanitario. Y en cuanto al estudio que hablábamos antes, longitudinal de Brown en Lee, transversal de Brown en Lee, en 604 madres de niños alimentados con cuchara, es decir, menos del 10% con cuchara y purés, en lo que consideramos baby led weaning, no había diferencias significativas en el peso estimado ni a los 6 meses ni el peso actual cuando se le preguntaban. Todas las variables antropométricas eran autorreportadas. Por tanto, debemos tener presente como limitaciones de la revisión, que son muy pocos estudios, solo 8 estudios, y de ellos solo 2 ensayos randomizados controlados, que la muestra, el tamaño muestral es pequeño en la mayoría de los estudios, que son diferentes fuentes de datos medidas por distintos equipos de investigación, muchos autorreportados, muchos no hablamos ni calculan velocidades de ganancia de adiposidad, que sabemos que es una variable que influye en la ganancia de peso, utilizan diferentes índices nutricionales y en su conjunto tienen un riesgo de sesgos moderado a intenso. Por otro lado, debemos tener presente que el peso y los índices nutricionales de los niños reportados en estos análisis muestran valores normales para edad y género en la mayoría de los casos. Como futuras perspectivas, creemos que es de enorme interés tanto el estudio del baby led weaning como método de destete, como método de introducción de alimentación complementaria y la obesidad. Sin embargo, solo hay 3 nuevos estudios publicados desde la última revisión sistemática de baby led weaning. Una gran necesidad de más estudios, especialmente de ensayos clínicos randomizados, y los futuros estudios deberían usar un preregistro, deberían incluir la velocidad de crecimiento, de ganancia de peso, usar unos periodos más largos de seguimiento de estos niños y controlar variables de confusión como el peso al nacimiento, como la duración de la lactancia materna, como el peso de la madre, como el peso del padre, como la ganancia del peso en el embarazo,
incluso como la microbiota intestinal en estos niños. Los resultados, por tanto, de esta revisión sistemática no son conclusivos y la mayoría de los ensayos clínicos y estudios longitudinales prospectivos más largos deberían ser hechos usando control de las variables de confusión, incluyendo distintas variables de composición corporal y la velocidad de ganancia de peso. Sin ninguna duda, el periodo de alimentación complementaria es una ventana de oportunidad para la prevención del sobrepeso y de la obesidad en los niños, en los adolescentes y en estos cuando sean adultos, y también de las comorbilidades asociadas. Por tanto, debemos seguir profundizando en este periodo de la vida en donde la educación nutricional es ya de gran importancia. Muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer.